neoplasia hay que tomar en cuenta lo que son las proliferaciones celulares, el aumento de número, la multiplicación de las células. Y esto ocurre como respuesta siendo proporcional al estímulo con un objetivo morfológico y funcional. Obviamente, morfológico puede ser, no sé, como acá estamos mencionando, algún proceso reactivo, proceso defensivo o procesos adaptativos, como es la hiperplasia, por ejemplo. Entonces, a esto responden las proliferaciones celulares. Y a estos procesos reactivos, tal vez con tal de neutralizar o paliar cualquier potencial agresión, ¿verdad? Procesos defensivos, cuando se multiplican, ¿no?, las células inmunológicamente competentes, el sistema inmunitario. Y adaptativos, como les decía, un ejemplo clásico es la hiperplasia. Bueno, entonces neoplasia tiene deriva de un vocablo griego, que es neos, que es nuevo, y plasma, que es formación de tejido, o sea, un nuevo tejido, eso se refiere. ¿Ya? Entonces, esto puede empezar con la alteración, digamos, o transformación de una sola célula, que estará replicándose, multiplicándose, para formar una población, un clon de células. Entonces, estas proliferan, proliferación de una colonia, un clon anormal de células, producidas por un crecimiento incontrolado, o sea que carecen de control del crecimiento, ¿no? Crecen sin control, y además autónomamente y de forma excesiva. Esto puede ocurrir con cualquier tejido. Inclusive otra característica de las neoplasias es que persisten después de desaparecer la causa. Ya, otro detalle es que en realidad tumor, si hablamos así literalmente, tumor significa tumefacción, hinchazón. Ustedes saben que tumor es uno de los 4 signos cardinales de la inflamación propuesta por los CELS. Bueno, y el cáncer es sinónimo de un tumor maligno, se llama neoplasia maligna. Ya, este asunto de llamar a tumores a las neoplasias es una costumbre ya de mucho atrás, no se ha podido corregir. Inclusive Rome sigue llamando tumores, inclusive no quieren hacer estas consideraciones también. ¿Ya? Que neoplasia debería ser neoplasia y no tumor, porque no significa aumento de volumen localizado. Pero bueno, ya es una costumbre reiterada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir llamando tumor, no hay problema. Bien, entonces les decía, en este ejemplo, una célula puede activarse, ¿no es cierto? Puede perder el control, ¿sí? Y entonces empieza a proliferar y forma una población de células, una colonia, un clon de células, dando lugar a una nueva población celular, a un nuevo tejido. Entonces, este es una neoplasia. Ahí estamos viendo que las neoplasias siempre son proliferaciones celulares con una tendencia a persistir y a crecer, ¿sí? A persistir y a crecer, sobre todo las malignas, ¿no? Aquí estamos viendo que son inclusive morfológicamente distintas a las células originales. Este es un epitelio estratificado plano, pero aquí ya se desorganiza, pierde ordenamiento, ¿no? Conforme van madurando las células, primero son cilíndricas, después son poligonales y luego se hacen planas, ¿no? Pierden esa orientación. Inclusive aquí vemos cúbicas, aquí ya están redondas, esféricas. Bueno, tal vez sigan conservando la forma, ¿no?, original, pero están más alteradas, tienen ciertas características que vamos a ver seguido. Bien. La transformación de una célula normal a una célula neoplásica, ¿sí?, puede ser causada por un agente carcinógeno. Estos agentes carcinógenos pueden ser químicos, físicos o biológicos, que directamente alteran el genoma de la célula en forma irreversible, o sea, atacan el genoma de la célula en cuestión. Por eso la célula neoplásica se le llama célula transformada. Bueno, y aquí tenemos algunos ejemplos de causa, ¿no? Como causas generales tenemos acá. Infecciosas, sobre todo los virus.
mutaciones hereditarias, ¿no? Por eso que muchos cánceres son hereditarios, seguro que sí, eso está documentado. La irradiación también, ¿sí? altera al genoma. También puede ser irritativa en aquellas infecciones crónicas, ¿sí? de larga duración, por regeneración excesiva, o bien por depresión inmunitaria, ¿no? o inmunodepresión. Bueno, esas son causas generales que pueden inducir a que una célula normal se transforme en una célula neoplástica. Bueno, un tejido nuevo, una neoplasia, tiene sus constituyentes básicos. El parénquima, que es el tejido noble, ya el tejido funcional, que está constituido por las propias células neoplásicas, bueno, son células que se han transformado. Y las características de estas células, nuevas células neoplásicas, valga la redundancia, sí, va a determinar el nombre que le vamos a dar a esa neoplasia, o sea, determina la nomenclatura. Pero también necesitan un estroma de soporte, ¿no? Esto generalmente es un tejido conectivo que puede formar una cápsula o pseudocápsula, o bien compartimentalizar, ¿sí? compartimentalizar el tumor, ya que gracias a este estroma van a transcurrir vasos linfáticos y nervios, ¿por qué no? Entonces, para graficar un poco el asunto, ahí tenemos, digamos, una estructura glandular. ¿Ya? Este es su conducto excretor. Ahí estamos viendo los lobulillos de esa glándula. Y aquí vamos a ver el estroma, es tejido conectivo, es el esqueleto del tejido conectivo, donde van a, digamos, a descansar, si va el término, sí, estas estructuras parenquimatosas, que son los elementos funcionantes, ¿por cierto? Entonces, si juntamos estos dos, vamos a tener esto. Este es el resultado, ¿no? Que es el órgano con su soporte estructural, ¿sí? Y su componente parenquimatoso. Ahí están sus conductos excretor, los conductos menores, ¿sí? Y luego tenemos también vasos y nervios y linfáticos. Bien. Entonces, existen neoplasias benignas y neoplasias malignas. Cada una tiene su característica. Por ejemplo, las neoplasias benignas tienen un crecimiento gradual, lento, controlado, y no son invasivas, siempre están limitadas por una cápsula, casi siempre, por lo general. No es absoluto eso, ¿no? Por lo general. Este tipo de neoplasia ya no son cancerígenas, no son muy agresivas, ¿no? Estas inclusive se pueden resolver con cirugías para extirpar el tumor, ¿no? Obviamente cuidando de no dañar a tejidos vecinos. Sin embargo, se describen excepciones, dice acá. Cuando los tumores benignos ocurren en lugares vulnerables, como el cerebro, por ejemplo. En este caso, incluso los tumores benignos pueden causar morbilidad, no pueden producir enfermedad, morbilidad significativa, y en ocasiones inclusive ser mortal. Entonces, esto hay que tomar en cuenta. Imagínense, ustedes conocen la silla turca, supongo que sí. Bueno, es una estructurita bastante pequeña donde está la hipófisis. Imagínense un tumor de hipófisis, no tiene dónde expandirse, ¿no? Entonces eso puede causar desastre también. Bien, las neoplasias malignas, estas suelen ser invasivas, infiltrativas, y también tienen esa característica de destruir estructuras adyacentes, ¿ya? Y de diseminarse a sitios distantes. Esto se llama la metástasis o las metástasis. Entonces, son células totalmente agresivas, ya les digo, son autónomas, no tienen ningún tipo de control sobre su crecimiento, crecen exageradamente rápido y, como les decía, cambian sus patrones de funcionamiento produciendo, digamos, enzimas degradativas que pueden destruir al tejido vecino para justamente con la idea de invadir, de infiltrar. No dejan de crecer, o sea, crecen rápido, ¿sí? Y se propagan a otros tejidos. Entonces, la característica invasiva de estos tumores malignos. Estas neoplasias malignas, dice, pueden ser consideradas como cáncer. El cáncer es
sinónimo de una neoplasia maligna, seguro que sí. Bien, vamos con la nomenclatura. Lo que decíamos hace poquito, ¿no? Un tumor es literalmente una hinchazón, un aumento de volumen de cualquier tipo, tal como edema inflamatorio, por ejemplo, cosas por ahí parecidas, o post-trauma, etc., ¿no? Pero el uso moderno denota generalmente una neoplasia, o sea que una neoplasia es el crecimiento de un nuevo tejido, ¿no? Y el tumor es literalmente un aumento de volumen de cualquier tipo, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no? Esto ya, digamos, es poético, que neoplasia tu forma, pero no se usa. Así que dejémoslo más ahí, ¿no? Quedémonos que el tumor o neoplasia significa lo mismo. Bueno, entonces para nombrar a estos tumores, el sufijo oma, o sea, la terminación oma, significa tumor, ¿ya? Y denota generalmente una neoplasia benigna. Algo así como el fibroma, que es un tumor de tejido conectivo denso, o un linfoma, que es un tumor de tejido adiposo, ¿ya? O un condroma de tejido cartilaginoso, osteoma de tejido óseo, y así, ¿ya? Oma, entonces significa tumor benigno, denota benignidad entonces. Pero a veces es indicativo de una neoplasia maligna, perdón, a veces es indicativo de una neoplasia maligna, como este término de melanoma, ¿no? Es un tumor de melanocito, que generalmente aparece en la piel, o en otros sitios también, el melanoma. ¿Ya? Es un tumor maligno, ¿ya? Lo mismo que el hepatoma, ¿no? En el hígado. ¿Ya? También se puede decir hepatocarcinoma. Y el seminoma, ¿no? Que es un tumor de intestino, que acá, digamos, literalmente denotaría un tumor benigno, pero no es así. Entonces siempre hay excepciones. O aún, ese sufijo oma puede determinar a una lesión no neoplásica, tal como ocurre en el hematoma, que es una colección de sangre, ¿no? O un granuloma, que es una respuesta inflamatoria, o un amartoma, que es un tumor medio rarito que vamos a ver enseguida. ¿Sí? Bien. Otro detalle, el sufijo blastoma denota una neoplasia de células embrionarias. Entonces estos blastomas están presentes generalmente en niños, igual se puede detectar en el nacimiento. Por ejemplo, en el ojo es frecuente el retinoblastoma, nefroblastoma, hepatoblastoma, en fin. Bien. Los tumores malignos de origen epitelial, o sea, que se originan en epitelios, llevan el sufijo carcinoma. Y los tumores malignos de origen mesenquimatosa, sarcoma. Por ejemplo, un cáncer de glándulas sería un adenocarcinoma, ¿no? Y de origen mesenquimatoso, por ejemplo, de tejido adiposo, sería un liposarcoma, osteosarcoma, de músculo liso, leiomiosarcoma. Bueno, es importante, ¿no? Carcinoma y sarcoma. Bueno, acá tenemos el aspecto de los tumores. Por ejemplo, estos son tumores polipoides o pólipos directamente. Bueno, el colon que estamos viendo acá. ¿Ya? Estos pólipos que tienen un tallito y un sombrerito, digamos así. Son como hongos. Ahí estamos, de distintos tamaños, diseminados, ¿no? Dispersos, ¿no? En la mucosa colónica. Histológicamente podemos ver el tallo, que es absolutamente normal. Aquí está la mucosa normal. Este es el tallito. Y aquí está la copa, ¿no? El sombrero, digamos así. Que ya son glándulas algo irregulares, de diámetros variables, pero sin embargo conservan su polaridad y su aspecto, ¿no? Siguen siendo glándulas. Este es un pólipo colónico, ¿cierto? Nacido en la mucosa colónica. Ahí vemos en el estómago. Acá vemos, ahí está la mucosa normal, esta sería la muscular propia.
Aquí está el tallito y aquí está todo arborescente, ¿no es cierto? Esa es la copa, el sombrero del pólipo gástrico. Este es un pólipo adenomatoso. Y también pólipos que se parecen a la lana de oveja. Así se llama. Y tiene esta forma, glándulas alargadas, así profundas. ¿Ya? Este es el pólipo velloso. Ahora, cuando estas neoplasias, antes de nada, ¿no? Para seguir en el contexto, ¿no? Se denominan pólipos, ¿sí?, a estas estructuras que nacen de epitelios simples. Simples. Acá, por ejemplo, en el colon tenemos epitelios cilíndricos simples, lo mismo en el estómago y en otros sitios más. Esos son pólipos que se originan de epitelios simples. En cambio, en los epitelios estratificados se llaman papilomas, como es el caso de las verrugas o de las queratosis. Por ejemplo, acá tenemos una papiloma, ¿sí?, en región de la mucosa bucal. Ahí estamos viendo la microscopía. Es un epitelio plano estratificado, así de esta forma de coliflor. Es como son como verrugas, un papila. Entonces es el papiloma, que se originan en epitelios estratificados, pólipo, epitelios simples. Bien, existen algunas variantes. Por ejemplo, el coristoma, que estos coristomas pueden ser de aspecto, de forma quística o sólida, ¿no es cierto? Quística que tiene cavidad, ¿no? O sólida que es sólido, sin cavidad, ¿no es cierto? Entonces, estas masas están formadas por tejido ectópico, o sea, que es un tejido que no corresponde al sitio, ¿sí? Al sitio, es un tejido ajeno, extraño. No pertenece al órgano. Ya, entonces es una malformación congénita en realidad de tejidos maduros dispuestos desordenadamente en localizaciones anómalas. Por ejemplo, un coristoma puede ser un tejido pancreático en mucosa gástrica o en mucosa intestinal, por ejemplo. No corresponde, pero está ahí. ¿Ya? Entonces, esta tiene su explicación, ¿cierto? Tanto del hígado, del páncreas, inclusive los pulmones, embriológicamente derivan del intestino primitivo, ¿cierto? Entonces, puede ocurrir. Son malformaciones congénitas, por eso se dice acá. Luego tenemos los amartomas que habíamos mencionado hace poquito. Crecimiento benigno de tejidos en sitios anormales, pero que corresponden al propio órgano. Ejemplo, el pulmón, bueno, el aparato respiratorio. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Las vías respiratorias, donde tenemos la tráquea, bronquio, ¿cierto? Y luego el parénquima pulmonar, que es un tejido elástico, en fin. Pero el árbol bronquial, ¿hasta dónde llega? Solamente hasta la parte central, ¿no? Hasta que empiezan los bronquiolos terminales. Ahí ya pierde el cartílago, ¿verdad? Ya se ve en la parte central del pulmón. Ya periféricamente, cerca de la pleura visceral, no tiene por qué haber el cartílago. Ahí son puros alveolos, nada más. Es tejido esponjoso, es cierto, tejido elástico. Pero ¿qué pasa si encontramos un nódulo subpleural, debajo de la pleura, bastante duro, y al corte vemos que tiene cartílago, por ejemplo? ¿El aparato respiratorio tiene cartílago? Sí, tiene cartílago, por ejemplo, bronquios, tráquea. No tiene por qué estar presente debajo de la pleura, ¿no? Entonces, ese es un amartoma. Corresponde al órgano, pero no está en su sitio. Bien, eso es importante. Los teratomas. Estos teratomas, por lo general, son tumores quísticos. Y están formados por tejidos maduros o inmaduros, que derivan del disco degenerativo trilaminar, de cualquiera de las hojas, ¿no?, del disco degenerativo. ¿Ya? Y luego tenemos los tumores mixtos. Estos son tumores que presentan componentes tanto de origen epitelial como de origen mesenquimatoso, por el matiz.
tienen componente epitelial y tumor y componente mesenquimatoso. Eso vamos a ver. Acá tenemos, por ejemplo, en la boca, en el piso de la boca de este niño, ¿sí? una masa quística, ¿sí? Una masa quística, ¿sí? Un nódulo. Una vez que se extirpa y se estudia la pared, vemos que existe epitelio cutáneo, queratinizante. Aquí hay células descamadas, ¿sí? Células queratinocitos descamados, muertos. Y también existen folículos pilosos, glándulas sebáceas y, ¿por qué no?, algunas glándulas sudoríparas. O sea, que es piel. No tiene por qué haber ahí piel, ¿cierto? Y abajo de la boca, no. Entonces, ese es un corizoma. Es tejido que se encuentra donde no corresponde. Bien. Luego los tumores quísticos no son como verdaderas pelotas, tienen una cápsula y un espacio ahí adentro, una cavidad. Esta cavidad puede contener líquido o otro material, no hay problema. Ahí está, ¿no?, la pared. Generalmente esos tumores quísticos se originan en ovarios, los ovarios. Entonces ahí tenemos, ¿no?, la superficie lisa, brillante, ¿sí? La pared es bastante consistente, ¿sí? Y adentro tenemos líquido, por lo general líquido, pero puede haber otro tipo de material más. Ya, los teratomas. Acá, por ejemplo, tenemos la pared quística, ¿no? Este es un tumor quístico. Aquí hay un tabique que separa en dos cavidades. Y el contenido tenemos hasta cero. Y aquí inclusive podemos encontrar pelo. Resulta que el interior de esta pared estaba revestida por epitelio cutáneo, por piel, y anexo. Entonces, estas producían, las glándulas sebáceas producían sebo y los folículos pilosos producían pelo. Esa es la idea. Acá vamos a ver lo mismo, ¿sí? Otros teratomas quísticos. Cuando se ve que las células son maduras, entonces es un teratoma quístico maduro. Pero si esas células presentan alteraciones celulares, ¿sí?, como hipercromatismo, pleomorfismo, etc., ya decimos que se trata de un teratoma inmaduro, ya es sinónimo de tumor maligno. ¿Sí? Bien, aquí tenemos un corte de un teratoma quístico, donde estamos viendo una mezcla de muchos tejidos. Acá, por ejemplo, hay glándulas sebáceas, tejido adiposo, cartílago. Aquí vemos unos conductos respiratorios, aquí algunas glándulas, aquí vemos tejido nervioso, aquí vemos, estamos viendo tiroides, ¿no? Tejido tiroideo. Bueno, dijimos que estos teratomas pueden originarse de las 3 horas o células o tejidos de las 3 horas del disco vegetativo. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y este es el armacoma, aquí estamos en el pulmón. Y este les decía, ¿no? Esto les decía. Ese nódulo supraural que estamos viendo acá. Aquí se cortó, hay superficie plasticina. Y al microscopio vimos que había cartílago y hialina. Entonces, ese es un amarcoma. Aquí estamos viendo un aumento de volumen en la región subauricular o preauricular también, la masa. Entonces uno sospecha de algún problema a nivel de la glándula salival, no la parótida. Entonces, hacemos el estudio histológico y por aquí vemos estructuras glandulares, y por acá vemos cartílago. Entonces, estas glándulas y conductos son de origen epitelial y el cartílago es de origen mesenquimatoso. Entonces, por eso decimos que son tumores mixtos. Entonces, el diagnóstico es un adenoma pleomórfico de parótida o tumor mixto de glándula salival, parótida. Y aquí vemos otra imagen, ¿verdad? Miren las glándulas, el componente epitelial. Y aquí este tejido mixoide, que parece tejido conectivo lacto, acá también. Entonces tenemos otros. Estas son algunas variantes de las plantas benignas.
Luego tenemos las neoplasias malignas, que tienen otro aspecto. Miren. Este es un carcinoma de cuello uterino. Todo esto es normal, pero esta zona ya es bastante irregular, de diferente aspecto a lo normal. Entonces hacemos la histología y vemos esto, ¿no? Que hay una zona de ulceración. Aquí vemos el epitelio, que a veces las crestas un poquito se alargan. Hay mucha inflamación, Y aquí vemos que inclusive existe esta queratinización en forma de estructuras concéntricas, ¿no? De queratina, que están invadiendo ya el tejido conectivo que está por debajo de la mucosa cervical. Entonces esto ya establece que se trata de un carcinoma, ¿no? Que se parece a la piel, por eso se llama carcinoma epidermoide o carcinoma escamocelular. Estas estructuritas vamos a ver ahora a mayor aumento, miren, ya son como islotes, ¿ya? El epitelio estratificado plano, y en su centro vemos estos elementos, ¿no? que se denominan las perlas córneas, características del carcinoma espinocelular o escamocelular. Miren, partida de los palos, ahí se ve lo mismo que acá. El inhibidor inflamatorio alrededor de este islote tumoral, que están invadiendo este carcinoma, es invasor de este tumor, esta neoplasia. Bien. Biología del crecimiento tumoral, neoplasias benignas y malignas. Vamos a ver algunas características. En general, los tumores malignos muestran características especiales que ayudan a distinguirlos desde el punto de vista morfológico de los tumores benignos. Entonces vamos a ver algunos parámetros que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, la historia natural del tumor, ¿no? Las fases que tiene que pasar este tumor, desde que era una celulita transformada hasta que se vuelve toda una masa tumoral. Entonces aquí se toma en cuenta la diferenciación y anaplasia. Diferenciación significa el grado de parecido que tiene con las estructuras originales. ¿Ya? El grado de parecido, si son bien parecidas, poco parecidas o nada parecidas, o totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces estamos en un grado de anaplasia. El cáncer puede estar bien diferenciado cuando son bastante o muy parecidas a las células originales. Medianamente parecidas, sí. Poco parecidas, poco diferenciado, ¿no? O indiferenciado o anaplásico, que significa, ¿no? Cuando no se parece nada. Entonces, estos son los cambios que ocurren en la historia evolutiva de esa neoplasia, de ese tumor. Entonces, acá dice cambio maligno en las células diana, pues esa célula transformada, ya que ha sufrido la transformación ya genética del que ha sido alterada. Bueno, ¿y cuáles son las características para tomar en cuenta el grado de diferenciación? Hay que tomar en cuenta la forma del núcleo y de la célula misma, ¿cierto? Eso se llama cuando los núcleos están muy irregulares, de distintos tamaños, distintas formas. Eso es el pleomorfismo. El hipercromatismo nuclear. O sea, las células están en constante división celular, en constante mitosis. Eso hace que la cromatina se mantenga condensada. Es por eso que hay un hipercromatismo, son más oscuras que lo normal. Si con las divisiones se ven aquí, oscuras. Relación núcleo-citoplásmica alterada. Ya, eso podemos traer enseguida con un cuadrito que tengo. Mitosis aquí. Pueden haber mitosis, normalmente son bipolares, pero pueden ser mitosis tripolares, tetrapolares, hasta multipolares, perdón. Inclusive pueden observarse células tumorales multinucleadas, ¿no? Estas se las llama células gigantes tumorales. El ritmo de crecimiento de las células transformadas crece mucho más rápido que las benignas. La invasión de filtración local está presente en las células malignas o las neoplasias malignas, no así en las benignas. Y metástasis a distancia. Este es el mecanismo que solamente atañe a las neoplasias malignas. Solo los tumores malignos tienen esta característica de metastizar a distancia.
Bien. Entonces vamos a ir viendo todo este asunto. La diferenciación se refiere al grado en el que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan a las células parenquimatosas normales o las originales. La anaplasia o la indiferencia, si podemos decir, o la indiferenciación, se refiere a la pérdida o ausencia o escasos signos de diferenciación. Para el no se parecen en nada a las células originales. Tienen un crecimiento desordenado, ¿Y cuáles son las características de la anaplasia? El pleomorfismo, que es altísimo. La variación de tamaño y forma de la célula. La morfología nuclear anormal y la hipercromatismo, que es núcleos oscuros. Entonces acá vamos a ver, este es un adenocarcinoma, ¿sí? Un carcinoma de glándulas, pero bien diferenciado. Acá se puede notar que las estructuras glandulares, ¿sí? Alteradas, pero están ahí presentes. Entonces este es un bien diferenciado. Este es un medianamente diferenciado ya se van perdiendo algunas luces aquí de las glándulas. Este es poco diferenciado, queda una sola luz. Pero sigue siendo todavía un adenocarcinoma, sigue habiendo una glándula por lo menos. Y lo demás ya está totalmente alterado. Y cuando ya no hay nada que se parezca, nada que puede orientarnos al origen, ¿sí? Ya estamos ante un adenocarcinoma indiferenciado o anaplasia. Esa es la historia. Bueno, la metaplasia se define como la sustitución de un tipo de célula madura, ¿sí? Por otro tipo de célula también madura, pero más resistente. ¿Sí? Esa es la metaplasia, que resiste más. ¿Ya? Y estos cambios se asocian a lesiones, ¿sí? A reparaciones o regeneración de los tejidos. La displasia se refiere a anormalidades de la orientación articular de la célula debido a alteraciones en el proceso de maduración. La displasia. Vamos a mostrarles algún ejemplo de displasia. El carcinoma in situ. Esto ocurre en algunas lesiones epiteliales, ¿sí? Donde las células transformadas están proliferando dentro del epitelio, no sobrepasan la barrera de la membrana basal, se quedan ahí, están todavía protegidas por la membrana basal, no han atravesado, no han invadido, ya, no son invasores, son in situ, en su sitio. Lo contrario es el carcinoma invasor, así. Y acá las células estas, como están constantemente mutando, transformándose, hay algunas células, como les decía, que producen enzimas degradativas que pueden degradar la membrana basal, romper la membrana basal y de esa manera atravesar hacia el tejido conectivo que está por debajo. Esto ya se llama infiltración local, primero, local. Después van a invadir vasos para mandar émbolos tumorales a distancia, ¿no? Eso ya se llama metástasis. ¿Sí? Bueno, y aquí las diferencias entre la célula normal y la célula cancerosa. Ya, pérdida de la polaridad de la célula. Normalmente puede ser un epitelio originalmente simple y después se ve el deseo destratificado de pronto. La forma del núcleo, ¿no? El pleomorfismo. La relación núcleo-citoplasma, ¿ya? Que en condiciones normales es de 1 a 4, pero en las células transformadas viene a ser la relación de 1 a 1, ya que el núcleo tiene el mismo volumen que el citoplasma. Anisonucleosis, ya núcleos totalmente diferentes unos de otros. Los nucleolos visibles o prominentes, ahí están. El hipercromatismo, ya dijimos. Mitosis atípicas o normales. Inclusive se pueden ver células nucleares, ¿sí? Que son las células gigantes tumorales. Aneuploidía. Puede haber aquí figuras de mitosis, como les decía, tripolares, tetrapolares o multipolares. Esa es la aneuploidía.
4 o 5 huevos de cromosomas. Perdón. Aquí estamos comparando en este cuerpo uterino, está abierto, que está la calidad de nutrición, un tumor de células musculares lisas, el leiomioma. Ahí es el tumorcito. Viene encapsulado, pequeño. Puede crecer estos tiempos, pero mantiene su capsulita. Es el leiomioma. No infiltra, no metastiza y es una neoplasia quirúrgica. Cuando se maligniza se denomina el leiomiosarcoma porque es de origen hematoso. ¿Y qué características tiene? Grande. Esa tendencia a invadir, invasión local. Crece muy rápido. Inclusive está comprometiendo ya la cavidad endoscópica. Está saliendo de su área anatómica. Miren, está creciendo hacia afuera. Mal definido, crecimiento rápido. Ahora, ese crecimiento rápido a veces no es directamente proporcional a la angiogénesis tumoral. Crece más el tumor que la proliferación vascular. Y estas células necesitan alimentarse, necesitan de la sangre, necesitan nutrir. Entonces, como no llega a abastecer el flujo sanguíneo que le llega, entonces estas tienden a morir. Entonces, eso se denomina la necrosis tumoral. Bueno, estas producen infiltración local y si por ahí agarra un vaso ya, un linfático o un vaso sanguíneo, bueno, ya metastiza. Aquí está un esquema de la histología, que se parece mucho al tejido normal. Únicamente ya ahí las características que hemos comentado de un tumor maligno, pleomorfismo, hipercromatismo, relación núcleo-citoplasma, alterado, nucleolo visible, mitosis atípica, etc. Ahí tenemos, ¿no?, los leiomiomas. Este es un tumor, un útero abierto. Ahí estamos viendo los leiomiomas. Siempre vienen encapsuladitos. Estos están debajo de la mucosa esofágica. Acá hay otro. La histología es idéntica a lo normal. Células cruciformes, núcleos alargados, citoplasma rosado, todos tienen el mismo aspecto. Miren el mismo tamaño. No hay algo que nos impresione, ¿sí? Pero ahí así las células son bien diferenciadas. Aquí tenemos un nódulo de mama de una jovencita. Ahí vemos la histología, no es un tumor bien encapsuladito, compartimentalizado, ¿sí? Ahí tenemos el tejido blanquino. Y aquí está el parénquima, ¿no? Es un parénquima bastante laxo, ¿ya?, que es un fibroadenoma. Esto es un fibroadenoma de mama. Esto es de las glándulas mamarias, obviamente, de los conductos, de los acinos. Este es un epitelio estratificado claro, pero ya está totalmente alterado. Aquí ha perdido la polaridad. Entonces, la alteración de estos epitelios, porque estos epitelios escamosos, puede ser cuello uterino, macroderma, exocélico, ¿sí?, puede empezar en la zona profunda, ¿no?, donde esté el estrato germinativo. Ahí empieza una celulita que se transforma y empieza a proliferar primero en la base. Entonces, cuando se detecta eso, decimos que es una displasia. Esa es una displasia, ¿no?, la alteración de un grupo de células. Ahora, si está presente solamente en el tercio inferior, en todo el espesor, está presente, decimos que es una displasia de bajo grado. Pero si llega hasta más de la mitad, 2/3 partes, o la totalidad, ¿ya?, entonces es una displasia de alto grado. Esta displasia de alto grado también se denomina el carcinoma in situ. Aquí ya está establecido el carcinoma in situ. Miren, hay pleomorfismo nuclear,
nucleolos prominentes, figuras citóticas anormales, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Carcinoma in situ. Este es una displasia de alto grado, este ya es un carcinoma in situ, pero no ha invadido el estroma, ¿sí? Bien, ahí tenemos un tumor de mama, ¿no? Carcinoma ductal de mama. ¿Ya? Ese es el aspecto del carcinoma, que presenta estas prolongaciones, así como el cangrejo. Si ese término cáncer viene de cangrejo, por estas prolongaciones que tiene. Y aquí podemos ver en la histología, ¿no?, cómo invade localmente, invasión local. ¿Ya? Acá vemos en la serosa del intestino un tumorcito de tejido adiposo. Esto corresponde a un lipoma. Bien, aquí tenemos en pared gástrica, ¿sí? Aquí en la submucosa, ahí está proliferación de linfocitos. Este es un lipoma submucoso, ¿no? O es submucosa gástrica. Tumor benigno, bien encapsuladito. Aquí está la mucosa normal. Este es el cuerpo. Esta es mucosa de tipo fúngica, ¿no? Y ahí tenemos algo interesante. Miren, esta zona ulcerada, totalmente alterada. Miren, acá se ve una alteración. Inclusive, aquí está atravesando el límite, ¿no?, de la membrana basal, invadiendo a la submucosa. Miren esas glándulitas dentro de la submucosa. Las glándulas se parecen mucho a las originales, por eso decimos que es bien diferenciado. Invasivo, bien diferenciado. Este es un tumor de origen mesenquimal. Decimos porque es típico, ¿no? Las células tienen esa tendencia a ser alargadas, pero el pleomorfismo es acá patente. Tienen esta célula monstruosa, guisabras, como llaman, ¿no? Mucho pleomorfismo, poco diferenciado, un sarcoma poco diferenciado. Ahora, cuando las células tienen esa tendencia a ser redonditas, ya asumimos que se trata de un origen epitelial, entonces llamamos carcinoma. Pero acá no se parece a nada, ¿no? Y los nucleolos visibles, me figuras de mitosis totalmente alteradas, pleomorfismo, hipercromatismo, bueno, pero no sabemos necesitar. Aparentemente un adeno, pero no. Entonces, preferible aquí llamarle indiferenciado o anaplástica. Y estas son células malignas en una citología, en un estudio citológico. Miren, 1, 2, 3, 4 tetrafosfolares. El hipercromatismo que vemos acá, el nucleolo visible. Aquí la cromatina muy plumosa. Son células malignas. Bien. Entonces, la metástasis es una característica solamente de los cánceres, de las neoplasias malignas, que es la diseminación de células tumorales separadas de su localización primaria. Bien. Entonces, solo la metástasis produce las neoplasias malignas. Entonces, ¿cómo se propaga? ¿Cómo se produce esa metástasis? Mediante vías de propagación, que pueden ser a través de la vía linfática, y esto preferentemente, pero no absolutamente, no preferentemente, lo hacen los carcinomas. Por vía hemática, preferentemente lo realizan los sarcomas, pero ya les digo, no es absoluto. Bien, y estas siempre en cavidades, ya cuando algún tumor de alguna víscera abdominal o pelviana, ¿sí? Libera células malignas, y estas se sientan en el peritoneo o en la cavidad, en el epiplomo puede ser. Ya, esto es importante tener en cuenta. Acá también es interesante algunos detalles, vamos a ver enseguida. Este es un ganglio linfático, ¿no es cierto? Acá tenemos ya el vaso, ¿no? el vaso linfático.
vemos acá que estas células son totalmente diferentes a las originales acá. Entonces, este es un ganglio linfático que ha recibido a estas células malignas, probablemente sean de glándula mamaria, y están acá desprendiéndose, ¿sí?, estos islotes de células tumorales para salir a través de este linfático. No puede ser eferente, porque eso no solo. Ahí está la cápsula, este es el tejido linfóide. Y aquí vemos el tumor metastásico que ha llegado al ganglio linfático. Y está saliendo, miren, para ir a afectar a otros sitios más. Bueno, aquí vemos el hígado, ¿no es cierto?, con estos nódulos metastásicos, obviamente que son células tumorales de otro sitio, que han poblado el hígado a través por vía hematógena, en este caso. O sea, un sarcoma, ahí no lo sé, eso nos determina el estudio histológico. Miren acá, adenocarcinoma metastásico a ganglio linfático. Es un adenocarcinoma, ¿sí? Esta es la cápsula del ganglio linfático, este es el tejido linfóide. Acá también tenemos, miren, estructuras tumorales. Puede ser de mama. Bien. Aquí vemos un carcinoma mamario, ¿sí? Este es un émbolo, ¿no? Es un émbolo tumoral que se ha impactado en una arteria pulmonar pequeña. Ahí están las estructuras glandulares que se ven acá, muy alteradas y con necrosis además. Y acá vemos epiploma y estos nódulos tumorales que se han originado por siembra a nivel de cavidad peritoneal. Esto probablemente se trate de un carcinoma de ovario. Entonces, este es siempre el epiploma. Bien. Algunos datos epidemiológicos. No existen factores geográficos y ambientales que influyen en la aparición del cáncer. En nuestro medio hay alta incidencia de carcinoma cervicuterino, que se da por el factor ambiental. Hay una serie de factores, no es multifactorial. Y también es alta la incidencia de carcinoma de vesícula biliar. Será por la alimentación, vaya más adelante. Y también se han descrito cánceres ocupacionales. Por ejemplo, aquellas personas que trabajan con asbesto, amianto, ¿no es cierto?, corren el riesgo de adquirir mesotelioma, ¿no? Mesotelioma. Y hay otros sitios más que pueden, que tienen ese riesgo de contraer cáncer. Por ejemplo, el arsénico y compuestos del arsénico están muy relacionados con el cáncer de pulmón. ¿Ya? Y también pulmón y piel, el arsénico y sus componentes. ¿Ya? La asbestosis que les decía, o el amianto. Existe carcinoma de pulmón, aparte del mesotelioma, ¿sí?, de los mesotelios. Y también pueden afectar a estómago y colon, y esófago, ¿por qué no? Bueno, en fin, están varios productos que pueden producir efectos en las personas que trabajan en ese ambiente. La edad. El cáncer por lo general se presenta a partir de los 55 años, pero también puede presentarse en niños. Por ejemplo, tumores linfoproliferativos como leucemias, linfomas, el retinoblastoma, ¿no?, en la retina del ojo, el tumor de Wilson a nivel del riñón, ¿sí?, y hay otros. La herencia, eso sí está bastante bien documentada, que algunas familias tienen ese riesgo o esa tendencia a originar un cáncer familiares, son los cánceres familiares. Bueno, antes que se vayan todos, vamos a parar la cámara. La siguiente semana completamos el tema de neoplasia y nos preparamos para la subsiguiente, que el miércoles vamos a empezar, el miércoles 4.
Ya está todo programado y agendado. ¿A qué hora? 12:30, por favor, estén para arrancar a la 1. Todas las horas, vamos, todo el